Bueno, y en una mañana de lunes donde para usted las cosas pueden llegar a ser complicadas, nosotros tenemos en claro que hay un presupuesto que aprobarse y tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pedro. Saludamos al diputado Abrevaya de la legislatura porteña. ¿Cómo le va? De la coalición cívica. Bien, gracias. Bienvenido. Bueno, ¿va a haber presupuesto 2011 en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, esperemos que sí, pero en rigor el macrismo está planteando algo que no es cierto, que es que puede no haber presupuesto porque puede no votarse. Y lo que puede no haber no es el presupuesto, sino la suba de impuestos, que es lo que requiere un número de votos más alto, y es lo que nosotros no queremos votarle. Ese nuevo impulso que tiene permanentemente cada año por aprobar nuevos impuestos, se vuelve a renovar. Como un común denominador en distintas ciudades, ¿no? Estaba leyendo también en diarios de Mar del Plata que había también una oposición que se resistía a este tema de aumentar la tasa municipal. En la Ciudad de Buenos Aires, cuando Macri hizo su campaña, no se habló en ningún momento de un ajuste y sin embargo los vecinos, los contribuyentes porteños, tuvimos un ajuste bastante importante, algunos más del 100 o el 200%. Sí, llegó al 300, fue más grave. Él prometió no aumentar impuestos en la campaña incluso. Y es más, aumentó eso en el 2000, es decir, a finales del 2007, le pide a Tellerman, que con la mayoría de su bloque, que ya estaba, y otros legisladores aprobar este aumento, y cada año que sucedió aumentó nuevos impuestos en ingresos brutos. Incluso este año, en mayo, aprobó una suba hasta el 31 de diciembre. Y ahí es donde se produce el problema, más que está reclamando que no le alcanza la plata, y no es que no le alcanza la plata. Lo que sucede es que quiere nuevos impuestos para tener más en este año electoral. Y en el ABL hace un aumento del 20 al 30% que parece convincente, ¿no? Dice, claro, la inflación puede ser, pero ¿qué pasa? Se para sobre esta reforma que vos decías, es decir, prorroga la injusticia del 2000, es decir, de aquel que fue cobrado en el 2008, que se aprueba a finales del 2007, que estuvo mal hecho y que todos reclamamos cambiarlo, y en teoría en este año debía proveerse una serie de informaciones que venían de los contribuyentes, de las quejas y de otra serie de cuestiones para cambiar esa ley. Y lejos de eso planteó un 20 y un 30% para todos y chau. Abrevaya, Gabriela Michetti, vicejefa en su momento del gobierno de la ciudad, actual diputada nacional, dice que si no hay presupuesto, pero así lo dijo taxativamente, se para la gestión. No, es mentira eso. No solo no se para, perfectamente podría funcionar con el anterior, pero nadie quiere eso. Lo que sucede, insisto, es que lo que ellos están presionando y extorsionan a la población de esa manera es con nuevos impuestos. ¿Por qué? Porque el presupuesto sin los nuevos impuestos es de 23.000 millones y con nuevos impuestos es de 25.000 millones. Ahora uno dirá, bueno, ¿y la diferencia hace a la gestión? Este año terminamos con 21.000 millones porque la recaudación crece a medida que la inflación crece. Lo que el macrismo le ha reclamado al gobierno nacional no estuvo dispuesto a cumplirlo en la ciudad, es incoherente en ese sentido. ¿Por qué? Porque hizo la misma previsión, pero aumentó los impuestos. Para tener una idea de qué son, porque uno le dice a la gente 25.000 millones, ¿qué es eso? La Ciudad de Buenos Aires tuvo hasta el final del 1 a 1 3.000 millones de dólares. Este presupuesto que están planteando y el que tuvo este año es de 5.000 a 5.500 millones de dólares. Una fortuna, casi el doble en millones de dólares, y tanta inflación en estos años no hubo que supere el 4 a 1, ¿no? A veces no es cuestión de cuánto se tienen, sino cómo se distribuye, ¿no? O la inteligencia como para decir cómo quiero yo administrar ese dinero en cuanto a los problemas que tiene la ciudad. Hubo este año quejas de padres de escuelas públicas que no contaban con las obras prometidas. Y se acusó incluso al gobierno actual de no haber ejecutado ese presupuesto que se tenía para la mejora de los edificios de las escuelas públicas. ¿Por qué? Es así, es una subejecución, pero yo diría sostenida a lo largo del 2008, 2009 y 2010. En el año 2009, para tener una idea, al 28 de junio, que fueron las elecciones, ejecuta más de un 100% de lo que tenía que ver con el embellecimiento de la ciudad, y al terminar el año 2009 solo el 40% de educación. Cuando vos ejecutás mal el 2008, ejecutás mal el 2009, le sacás la plata a las cooperadoras para hacer los arreglos pequeños, se te acumula el lío. Y no es que venía bárbaro la infraestructura escolar, pero la legislatura había encarado a finales del 2007 el problema votando una ley de emergencia con 400 millones para arreglar rápidamente las escuelas, cosa que tampoco ejecutó. Así que la subejecución, como lo llamamos nosotros, que es cuando gastás menos de lo que tenés, fue la estrella de esta discusión
presupuestaria, Macri no gasta bien la plata y esto se nota en la vida normal de la gente. Hay otro tema sensible para los ciudadanos y es el tema de la salud. ¿Qué dice el presupuesto del Ejecutivo porteño? Y el mismo problema, ¿no? Mal gastado, ahí estamos trabajando para, por ejemplo, poder poner en valor el Hospital Rivadavia, han caído varios, por esta dejadez en la ejecución, y en el caso de salud fue peor en este sentido. El gasto en infraestructura de salud no lo hacía como históricamente lo hizo el Ministerio de Salud. Históricamente hablo de 40 años. Sino que pasó a hacerlo el Ministerio de Chahín, de Desarrollo Urbano, que lo ponía en prioridad 48, después de las bicisendas y todos los otros gastos que han hecho. Entonces, decayó aún más el sistema de salud en lo que es obras, ¿no? No, estaba pensando, mencionaba Pedro el tema de los hospitales, usted el Rivadavia, el Tornú, hace muy poquito pasamos por este noticiero el reclamo que hacen los trabajadores por la falta de elementos básicos, ¿no?, para la atención del público. Y en otro orden de cosas uno se encuentra con lugares que tienen que ver con el patrimonio de nuestra historia, que cumplió 50 años y está prácticamente a la deriva, donde no se pueden hacer obras realmente importantes porque ya el teatro ha quedado en el tiempo. Estamos hablando del Teatro General San Martín. No hay presupuesto para ese tipo de cosas. ¿Por qué no hay presupuesto para ese tipo de cosas y hay presupuesto para otras, para una bicisenda? Bueno, tal cual, además estuvo votado ese presupuesto, ahora lo va a volver a tener. Atrasaron 3 años las obras, ya tendría que estar terminado. Claro. Incluso, ahí tengo que ser justo, a finales del 2007 se perdió el crédito BID por no ejecutarlo. Y después cuando Macri asume no lo retoma y no gasta el dinero que tiene para terminar el centro cultural, que es fundamental para la ciudad de Buenos Aires. Faltan hacer las salas grandes A y B, que cualquier convención grande que se precie la necesita, porque es de 500 a 1000 personas. Ahí estamos con eso parado hace años y lamentablemente con el contraste de tener un presupuesto con mucha plata, ¿no? Abrevaya, hablemos de los tiempos parlamentarios. Sí. El tiempo calendario, ¿qué nos queda en la ciudad de Buenos Aires? Para saber si va a haber un presupuesto aprobado o no. Yo creo que entre el 2 y el 9 de diciembre se va a tratar. Acá el tema, te decías, que Macri entienda que no puede votar el aumento de impuestos, que lo tiene que calcular de otra manera, que no hace falta además, que simplemente el crecimiento económico le va a dar la cuenta, y una vez que entiende eso va a poder aprobar perfectamente el presupuesto. Estuvo con nosotros Sergio Abrevaya, agradecemos de la Coalición Cívica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, diputado. Hasta la próxima. Más información aquí en Síntesis de Nuestro País. Reabre la